La creación de algo nuevo no se realiza con el intelecto, sino con el instinto del juego que actúa por necesidad interna. La mente creativa juega con el objeto que ama. En esta serie de entrevistas vamos a pensar la improvisación como parte del proceso creativo. Música, teatro, danza, literatura, artes visuales y nuevas tendencias en diálogo con la creación espontánea. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? Segunda entrevista de este ciclo de Improviernes, este ciclo de entrevistas donde estamos conversando con distintos artistas de diferentes disciplinas, diferentes lenguajes, acerca del concepto de improvisación en el sentido más abarcativo posible. La improvisación como parte de los procesos creativos, la improvisación como técnica, como propuesta, como medio y también como fin de una propuesta artística. Hoy tenemos la segunda entrevista, el segundo entrevistado en este ciclo, un amigo. Además, estoy re contento de poder armar esta charla con él, que empezó hace un rato fuera de grabación y continuará en cualquier momento. Él es pianista, es compositor, es docente universitario, trabaja en el IUPA, la Universidad de Arte de la ciudad de aquí de Fisquemenuco, General Roca, provincia de Río Negro. Y hoy está para charlar acerca un poco de su lado compositivo como compositor, digo, y un poco sobre su lado como intérprete. Humberto Taglialeña, querido amigo. Estoy escuchando la ovación, aguantá que pasa la ovación. Gracias. Ahí está, sí, aplausos de pie se escucharon. Sí, pero con esa presentación, mamma mía. Acá yo se cargo de decir, me da miedo hablar. Me da miedo hablar como hablo siempre, papá. No, vamos a hacer como que no estamos grabando, estamos charlando entre nosotros dos, no hay nadie más. Bien. Y que fluya la Vos cosa. Después acá ponés algo que parezca algo más interesante que un mate, ¿no? Un mate. Bueno, dale. Eso es otro precio de la edición, pero lo hacemos. Vos luqueame todo porque esto viene muy sencillo. Total. Bueno, nos metemos de lleno al tema. Yo te pensé primero por el lado del compositor, pero en realidad nos conocimos primero siendo intérpretes los dos, estudiantes de música y haciendo música, vos como pianista, y también desde ese lado vamos a hablar un poco sobre el trabajo de improvisar. Y aparte, porque bueno, la gente que vio la entrevista anterior lo sabe, el elenco de Teatro a la Carta que entrevistamos en la vez anterior, sugirió tu nombre como una persona interesante para que sigamos charlando. Y porque vos aparte, bueno, estuviste puntualmente trabajando en la improvisación con el elenco, en vivo, haciendo música junto a un grupo de actores. Después vamos a charlar de eso también. Voy al hueso con una pregunta que yo tengo ahí como pendiente y que podría tener mi respuesta, pero quiero conocer la tuya. ¿No sería la composición lo opuesto a la improvisación? Pregunto, porque digo, te estoy llamando acá como para hablar sobre improvisar y te presento como compositor. Y no son pocas las personas que dicen, bueno, no, pero lo que está compuesto es totalmente lo contrario a lo que se improvisa en el momento. ¿Cómo lo ves vos a eso? Depende muchísimo de qué lado de la pieza esté cada uno. Me parece a mí que no es una contraposición, sino que desde el lado del compositor, por ejemplo, la improvisación, un tanto que juego de búsqueda de reglas, ponele, ¿no? Una de las tantas acepciones que podemos llegar a tener como compositores, creo que es justamente la que puede llegar a disparar materiales muy interesantes, a veces impensados o a los que no hubiésemos llegado de otra manera. Por lo tanto, a mí me parece que en ese aspecto la improvisación es una buena asistente de la composición. Obviamente, cuando ya la música está escrita, deja de serlo. Deja de ser, o sea, se vuelve algo pautado. Ahora, depende de qué tipo de obra se escriba cada cual. Por ejemplo, si yo escribo,
por así decirlo, una milonga de 3 partes de 16 compases cada una. Ponele. Bien. Yo lo que escribí son 3 frases de 16 compases que no van a cambiar demasiado en la ejecución y cuando las tome el intérprete verá lo que hace. En ese verá lo que hace, el intérprete es posible que decida abrir una zona de improvisación. Y ahí la improvisación estará más presente quizás en la interpretación, que no es mía, sino, perdón, en la obra que está escrita, en la pieza que está escrita. Ahora, yo también, a la manera de Cage o de Morton Feldman y de tantísimos otros compositores, puedo abrir directamente en una pieza un espacio de improvisación con escritura aleatoria o convencional, como yo quiera, pero abriendo las pautas y liberando el lenguaje digamos, a Piacere. ¿Bien? En cualquiera de esos dos casos, la improvisación va a estar. Ahora, de maneras muy distintas, pensando desde qué lado se pone, desde el lado del compositor o desde el lado del intérprete, ¿no? Qué bueno porque vos ahí planteaste dos cosas que me parecen interesantes para seguir pensando. Primero, el trabajo de componer como el trabajo, dijiste vos algo así como elegir las reglas del juego, plantear las reglas del juego, ¿no? Sí, Que pasa eso, que en realidad hay, me parece, ¿no? Una cuestión de vértigo y de vacío y de potencial, donde al comienzo de una composición está esto de vale todo, y en función de eso uno después empieza a tomar decisiones y a poner como marco, como límite o como reglas, como bien vos dijiste, a ese juego que es la obra que está componiendo. bueno, Eh, pero la improvisación pasa exactamente lo mismo. Yo puedo hablar de improvisación en una improvisación completamente libre, lo que llaman los eruditos fruits o fruta, como le decimos nosotros, eh, que es directamente hago lo que va pintando. mandar fruta, Bien, literal. pero claro, send fruits, dice la partitura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ya conociéndome como improvisador, yo me puedo aburrir y muy rápido de hacer eso, ¿bien? Salvo que vaya con ideas distintas todos los días al instrumento. Y esto de ir todos los días con ideas distintas al instrumento es básicamente lo que más de una vez ordena a la improvisación, que es plantearla justamente como un juego que tiene sus reglas. O sea, la improvisación más de una vez tiene mucho más sentido cuando yo planteo cuáles son las posibilidades, bien, o sea, cuáles son las cartas con las que voy a jugar, y obviamente también planteando cuáles son los que no puedo plantear, o sea, cuáles son los movimientos que están prohibidos, bien, o sea, como en todo juego, hay cosas que posibilitan movimientos y otras que las impiden. Bueno, al impedir algunos movimientos, mi creatividad como improvisador va a estar justamente en con qué cintura esquivo esos obstáculos. Ahí va. Claro, 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 claro. Poner las reglas significa como pautar las formas en las que vamos a jugar en esta improvisación, en esta música, en esto que estamos creando. Estamos hablando hoy de música, pero estamos pensándolo en cualquier otro lenguaje. Eh, y ahí sigo pensando en este doble rol tuyo por el que te estoy como entrevistando hoy. ¿Crees que ayuda a saber improvisar al momento de componer? En qué ayuda a saber improvisar al momento de componer? ¿En qué no ayuda? Bueno, Ah, sí. Todo esto eso. tiene múltiples aristas, ¿no? Una vez me acuerdo que estaba por ir a rendir la materia composición, me faltaba escribir una micropieza y se me cortó la luz y por lo tanto no fui. O Ajá. sea, Ajá. haber, haber sido tan hábil como para directamente ir con las 4 piezas que tenía y en vez de llamarse 5 piezas se llamase 4 piezas, hubiese sido una forma de esquivar con buena cintura el problema. Haberla escrito a mano hubiese sido otra buena forma de demostrar mi capacidad improvisatoria. Ajá. Y sin embargo, nada, estaba muy verde todavía en ese momento todo mi trabajo, así que decidí que por el bien de todos no iba a ir a rendir. Pero me refiero también a que el,
la improvisación juega su papel en muchos, muchos lugares, ¿no? Improvisar en un instrumento puede llegar a tener varias connotaciones. Por ejemplo, la música popular es la que más frecuentemente utiliza como medio la improvisación, pero también como una parte importante de su estructura. Pero cuando hablas de improvisación en música popular, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El jazz. El jazz. Popularmente, Estás tocando una la preciosa música que chacarera se y de improvisa en el jazz. repente aparece una pentatónica que poco tenía que ver. Ajá. O estás escuchando, eh, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿para dónde va este Cualquier ejemplo? música tocada en un estilo todavía bastante poco adentrado en el lenguaje del jazz, y cuando ven la improvisación aparece un lenguaje jazzístico medio tirado de los pelos. Ajá. A veces, a mí me parece, hay formas de improvisación que están muy caminadas y por lo tanto ya dejan de ser eh, una buena, o mejor dicho, la mejor forma de encontrarnos con la improvisación dentro de diversas músicas. Ajá. ¿Bien? O sea, esto no es un palo para el jazz, sino para cómo utilizamos No, normalmente claro, claro. ¿Cómo lo entendemos nuestros tradicionalmente? conceptos acerca del jazz y las herramientas del jazz. Claro. Yo no las usé nunca, pero por una cuestión política. Pero me, Ajá. me suena que más de una vez creer que sabemos improvisar no es sinónimo de que sepamos elegir muy bien cuáles son los elementos estructurales de lo que podría llegar a ser una pieza. Hay mucha música de gente que improvisa muy bien, cuyos temas parecen parte de esa misma improvisación, o sea, no tienen la característica fuerte, motívica, que a veces necesitan esos temas, ¿no? Y Ajá. como que a veces podés empezar a perder un poco eh, El foco por ahí en la idea de la forma compositiva. tal cual, ¿no? O sea, es como que falta una vuelta de tuerca ahí. No es la improvisación justamente la que te asegure un éxito dentro de la composición en absoluto. Y tampoco no saber componerme, no saber improvisar o no estar acostumbrada a improvisar, me parece que tampoco es excluyente, o no es que te va a dar malos resultados o van a tardar más los resultados en cuanto a lo compositivo. Me parece a mí que en realidad, como que hay herramienta que está para utilizarse, que es la improvisación, o no utilizarse, y que puede utilizarse bien o mal, digamos. Que no quiero decir que haya una manera que esté mal de escribir música. Claro. Podríamos decir siempre que escribir música nunca es un error, ¿no? Pero a veces la improvisación puede ser útil y a veces puede hasta llegar a ser un poco más confusa o hacer más confuso el tema de la construcción. Ahí va. Claro. Claro, claro, claro. Eh, Hay una frase que, bueno, que abre por ahí en la presentación de este ciclo de entrevistas. Es una cita de Young que dice, la tengo acá para leerla y tomarla como disparador de la próxima pregunta. Dice, la creación de algo nuevo no se realiza con el intelecto, sino con el instinto de juego que actúa por necesidad interna. La mente creativa juega con el objeto que ama. Me preguntaba, a ver si vos tenés como una respuesta o una mirada sobre esto, ¿cuánto hay de genio creativo, ¿no? Entre comillas, entre muchos pares de comillas, cuánto hay de genio creativo y cuánto hay de técnica al momento de componer?
De vuelta planteando una dicotomía un poco falsa ya por lo que estamos charlando, pero que existe en el imaginario, de que componer es una cosa e improvisar es otra y son cosas diferentes. Pero que como estás bien planteando vos, una alimenta a la otra todo el tiempo, tanto como intérprete como compositor, ¿no? Digo, está la cuestión del genio creativo, porque tenemos esta imagen de un compositor que se ilumina y de repente le surge un tema. Y tenemos también el conocimiento, esto de que sabemos de que a componer se estudia, se aprende, hay técnicas, hay estilos de composición, hay formas de entender cómo llevar a cabo el proceso de componer una obra musical en este caso. Eh, ¿Vos creés que hay una cantidad, a ver cómo lo digo, como una cantidad equiparada de ambas cosas, de genio creativo y de técnica al momento de componer, o que eso va a ir variando, depende de las Las circunstancias? proporciones de la receta, decís vos. Claro, hay una receta en ese sentido, está bueno, está bueno. Hay una receta en ese sentido, No, de tanto y tanto de yo esto creo y que esto. acá justamente es algo más o menos parecido a lo que se plantea acerca de la investigación científica, ¿no? Esto de lo a priorístico y lo a posteriori. Ajá, Esto de hablar de empirismo, ¿no? Y hablar de eh, algo bastante más cercano a la razón, ¿no? ahí va. Solo a la razón. La ciencia y el arte también tienen que nutrirse de las dos cosas. Por supuesto que tenés uno, mil y millones de ejemplos eh, en los cuales hay personas que se han formado simplemente con la práctica, ¿bien? Eh, y no han dejado de escribir temas o de escribir música un segundo y decir, no puede ser, no puede ser. Hay gente que se pasa la vida estudiando y no escribe nada. Y al revés también. Hay gente que ha tenido una formación bastante más tosca que lo que es su música. No, o sea, hay gente que no podés creer que habiendo tenido la formación que tuvo, toque tan lindo. O sea, habiendo hecho la misma materia bodrio que nosotros, que toquen tan copado. O sea, y vos decís, pero este estudió conmigo, este iba también a taller de reciclaje Claro, claro, de semicorchea. aparecen, sí, 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 aparecen esas cosas que van más allá del estudio, más allá de lo meramente técnico. No creo que esto del el genio creativo sea lo único que necesita una persona, o sea, que nacemos con ciertas facilidades y ciertas inclinaciones que nos condicionan y mucho en el resultado final de lo que hacemos, eso seguro, pero obviamente tiene que estar ayudado por algunas otras cosas. Y esas otras cosas, más de una vez son solamente ensayo, o sea, son más práctica, pero puesta en otro lado. Bien, o sea, sí, al fin y al cabo creo que no hay manera de escaparle a que ambas se tienen que nutrir, aunque sea un poco de la otra. O sea, una de la otra. Claro, 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 claro. El diálogo entre la cuestión técnica y la cuestión, sí, sí, del genio creativo, de la inspiración, de permitir que una y la otra estén como jugando al mismo tiempo. Quería hablar un poquito ahora sobre tu experiencia como músico improvisador. Como te comentaba, salió tu nombre desde la entrevista de Teatro a la Carta. Vos también en un momento estuviste musicalizando cine mudo. ¿Eso fue también una experiencia de improvisar? ¿Nos querés contar Sí, un poquito sobre cómo fue eso puntualmente? Que es algo que tenemos ahí también una imagen, pero ahora podemos charlar con alguien que lo hace, que lo hizo. bien. Son dos experiencias totalmente distintas y serían tres totalmente distintas con las que utilizaba yo como compositor, ¿no? O sea, la experiencia de Teatro a la Carta fue buenísima porque nunca me había divertido tanto en un laburo con gente que, nada, te lleva en andas directamente y ya sabes lo que hay que hacer. Una cosa que fluye.
Totalmente, o sea, casi que la música la hacían ellos. Qué bueno. Estaba todo hecho y lo mío era un aporte muy chico, pero digamos, como que eh, nada, de solamente verlos a ellos ya sabías más o menos por dónde ir caminando, ¿no? O sea, era muy claro todo el código que tenían ellos y además, cuando uno por ahí quería disparar alguna idea, simplemente desde lo musical, eh, nada, acusaban recibo muy rápidamente y hacían unas cosas impresionantes, la hemos pasado muy, muy bien. Vos has estado ahí en el público Sí, más de sí, he una estado vez como público viendo esos y diálogos que son increíbles. nada, tremendo, sí, sí. Justamente las personalidades tan distintas de cada uno de ellos eh, hacían que parezca que el resultado era siempre distinto y que, nada, eran una usina inagotable los tipos. Claro. Eh, pero mi parte era un poco más sencilla, porque yo en ese trabajo jugaba con materiales que el público ya conocía. O sea, eh, jugaba con un código, bien, un código casi podríamos decirle de la música incidental, Claro. que era muy fácil de percibir y de digerir. Bien, o sea, solamente apoyaba o subrayaba el carácter de la improvisación, y no solo el carácter, sino también quizás El tono o el ritmo incluso, ¿no? De la sí, improvisación. totalmente, ¿no? Como que no, no la ponía en riesgo en ningún momento, o Claro. trataba de no ponerla en riesgo en ningún momento, eh, y como que jugaba, como te digo, con elementos bastante asimilables, conocidos, bien, y de ahí se podía generar para un público masivo un chiste musical, bien, o sea, Claro. justamente de esa manera uno va entendiendo que, nada, tenés que ubicar algunas piezas que en algún momento no serían un chiste, pero en ese lugar y terminan siéndolo. O sea, como pasaba más de una vez, ¿no? Estar en plena improvisación, donde había un ambiente de una película de terror, sonaba una puerta o alguien tocaba un timbre, se abría la puerta, quedaba un silencio y se escuchaba la música de Mirta Legrand, por ejemplo. O sea, la música de Mirta Legrand la conoce todo el mundo y cómo está referenciada también. O sea, era parte de lo absurdo que podía llegar a suceder y jugar siempre con materiales muy parecidos, ¿no? O sea, justamente esto de reciclar cosas con las que nos encontramos todos los días en la televisión, que es súper repetitiva, que es súper hasta a veces obvia en su musicalización, ¿no? El cine mismo, ¿no? Esto de caminar siempre por lugares muy parecidos a la hora de tratar de remarcar la función de una música o el clima de una escena, Bien. ¿no? Mi trabajo era básicamente ese y por lo tanto para mí era bastante relajado y por lo tanto la pasaba muy bien mientras miraba lo que pasaba ahí. De vez en cuando proponía y acusaban recibo muy rápidamente y lo Claro. utilizaban el recurso, era muy divertido. La verdad Cosas la que estaban pasaba ahí muy bien. súper aceitadas ya y que... Bueno, y vos hablaste recién de esto de la música incidental, que es la música que está acompañando ciertas escenas. Eso tiene mucho que ver con el audiovisual, ¿no? Con el cine, con la televisión, pero sobre todo con el cine, digo. Y de eso también te valiste como recurso para el momento este estar sonorizando cine mudo. Sí, lo que pasa es que ya cuando vos sabés que la película va y ya sabés para dónde va, Claro, hay un ya camino conocés que la ya película, podés vos podés prever. teñir. Claro, vos podés teñir directamente de otra cosa las músicas. No necesitas, por ejemplo, de... Es como tocar con cinta, digamos, como Claro, que sabés que la película no se va a perder por más que vos hagas algo que no era esperable, por más que vos estés tocando una música muy ácida, por más que vos estés tratando de sostener un clima que ya se terminó.
Bien, Claro. por ejemplo, hay un meme ahora dando vueltas que dice que la música lo es todo para una escena y aparece Bruce Lee invitando a pelear a otro personaje y se empiezan a sacar la ropa y le ponen una música así de saxo, así súper cachonda. Y parece obviamente otra cosa. Bueno, justamente yo tratando de, ahí sí, cuando estoy tocando solo y con una película muda, tratando de quitarle todas las referencias más caminadas, digamos, intento justamente hacerlo un poquito más ácido. Ahí sí me la juego un poquito más, porque estoy solo también, ¿no? O Claro. sea, nadie tiene que, o sea, uno sabe para dónde va la película, pero a su vez sabe hasta dónde puede tironear eh, con el recurso. O sea, eh, utilizar temas que hagan, que lo vistan de otro color totalmente distinto al que se propone, o justamente jugar con esto de hacer músicas incidentales que decoren la escena, pero que a su vez en algún momento se empieza a pudrir todo, ¿no? Como A tomar otro camino, a... claro, que justamente se vaya poniendo más ácido todo, ¿no? Claro, O sea, un poco más asperito. ¿Bien? O sea, quitarle la inocencia al cine mudo. claro, claro. Y tiene que ver con lo que decías hoy de conocer cuáles son los límites de ahí y en este caso no para respetarlos, sino justamente para ampliarlos, como para romperlos, para ir un poquito más en un tono Tal cual, más vanguardista, si se quiere, al límite, ahí a ver qué más hay, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Está tal bueno, cual, está tal bueno. cual. Estamos hablando de las distintas formas de entender la improvisación, tanto siendo intérprete como siendo compositor, como estando en una situación estrictamente musical y a la vez en situaciones donde los distintos lenguajes dialogan. La música con el teatro y la escena en vivo improvisada, la música con el lenguaje audiovisual, con su variedad de formas de mostrar diferentes totalmente al teatro. Eh, de todo este mundo que abarcamos, esta multiplicidad de lenguajes, aparece una duda que a mí me gusta como plantearla y ver en qué resuena. ¿Vos crees que improvisar se aprende o crees que la improvisación se ensaya? ¿Cómo entendés que se puede llegar a una improvisación de manera más, no sé si efectiva, pero sí más honesta, vamos a decir, más alineada con el espíritu de lo que es una improvisación? ¿Se entiende por dónde va la pregunta? Sí, yo creo que las tres cosas tienen algo, ¿no? De que son posibles y que son útiles o casi que serían necesarias. Se aprende, se aprende justamente cuando uno aprende a escuchar. Pero aprende a escuchar, quiero decir, por más que estemos tocando solos, ¿no? Sí, Eh, Me refiero a que uno escucha su propia propuesta, se escucha. más que el dibujito que ya conocemos en el instrumento, ¿no? Que es normalmente el que a lugares más cómodos nos lleva. Claro. Después, ensayarse, más que ensayarse, se entrena, me parece a mí. ¿Bien? Y a partir de esto mismo, de agilizar la escucha, pero a su vez proponerse, no sé cómo decirlo, o sea, me estaba acordando de un libro que a mí mucho no me gusta, pero que dice, nadie te puede enseñar a hacer un buen improvisador, porque es como que te dijeran, ahora tenés que ser espontáneo, o te exijan que sos Ajá, espontáneo, ajá. ¿no? Eh, Nada, de esa misma manera, creo que uno tiene que aprender a saber en qué lugares está más cómodo, igual que en el lenguaje, ¿no? En qué lugares se siente más cómodo para poder ser espontáneo en su respuesta. Y lo de espontáneo en su respuesta no quiere decir justamente que aprendamos a dar una respuesta fluida, rápida, como con el lenguaje, sino justamente el hecho de poder construir
de una manera lógica o, por así decirlo, que nos pueda llegar a convencer a nosotros mismos, Esto de poder honesto que construir una decíamos. respuesta siempre sin necesidad de tenerla en la manga, ¿no? O sea, como decíamos anteriormente, yo creo que hay muchos recursos de improvisación que se han vuelto un poco oxidados ya por el demasiado uso. Eh, pero con esas mismas herramientas, uno puede crear lenguaje y puede crear, digamos, su manera de responder espontáneamente a un estímulo musical o extramusical. Ajá. Por eso creo que se estudia en casa, en silencio, sin tocar, y se entrena más que ensayarse. Se entrena. Con el elenco de Teatro a la Carta hablábamos de eso justamente, de cómo el concepto de entrenamiento, que es muy propio de los actores también, ¿no? De actores y Sí, actrices, eh, le cabe perfecto en el momento de hablar sobre cómo aprender o cómo ser mejor improvisando. Así, claro, a grandísimos rasgos. totalmente. Desde, Eh, desde ahí, ¿no? Desde el entrenamiento, desde esa búsqueda que tiene que ver no con llegar a un resultado, sino con atravesar el proceso, como estar haciéndolo más que buscar concluir en algo, muchas veces, ¿no? Tal cual. O sea, sentirse en proceso todo el tiempo me parece que es una muy buena manera de no buscar un fin, ¿no? O sea, que justamente, o sea, parece una perogrullada lo que acabo de decir, pero no buscar un fin creo que es el alma de la improvisación. Claro. Eh, Tiene mucho que ver con el espíritu de la persona que improvisa, que hace camino, básicamente, ¿no? O que busca camino. Después sí, obviamente, uno como músico puede escribir su solo o improvisarlo, pero la forma de búsqueda del lenguaje me parece que va por ahí, por el entrenamiento más que otra cosa. Qué bueno, qué bueno. Eh, medio que estamos cerrando ya esta segunda entrevista del ciclo. Yo te conté previamente y ahora te expongo públicamente que me gusta como cierre de la entrevista plantear una pasada de posta y ver si tenés ganas, si se te ocurre a alguien, de sugerir algún nombre de alguna persona, de algún proyecto artístico quizás, que crees que sería interesante que podamos convocar para una próxima entrevista. Eh, nada, como para abrir el juego, para hacer una pasada de posta y seguir alimentando esta conversa que da para muchos lados, ¿no? ¿Se te ocurre alguien? Sí, Sí, con eh, seguridad, ahí va. ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Contame. Es más, lo vamos a hacer, ya que estamos improvisando, lo hacemos a manera de sorteo. Opa, ok, dale, dale, me gusta, me gusta, me gusta. Elegí número uno, dos o tres. Tengo en mente cantante, artista plástico o bailarín. Bueno, en ese orden. No podemos, No, no podemos no, tira un comprometer tres número. personas. Tira un número, no sabés cuál es cuál. Yo los No, tengo no sé cuál es numerados cuál, en mi mente. claramente. Número uno, ya, sí, número uno. Listo, te tocó Andrea Alberelli. Ok, bien, 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 bien. Nos vamos para Bien, otro lenguaje que por el todavía. lado de la música y también del teatro. Me encanta, sí, 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 sí. Nuestra amiga, otra vez. Bueno, queda comprometidísima de forma pública, Andrea, para Sí, una. escrachá, ni se enteró, Va pero a enterar en cuanto pueda ver este videito, le compartís el link del video de la entrevista y decir, che, fíjate, hay una sí, sorpresa al final totalmente, que te puede llegar a interesar. totalmente. Se va a enterar de la peor manera, se va a atragantar con la torta frita cuando Me esté encanta, escuchando esto. me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, algo más que tengas ganas como de compartir, de comentar a modo de cierre de la entrevista, algo que nos haya quedado pendiente. No, se me acabó el libreto. ¿Te Todo acabó lo que tenía anotado para decir ahora espontáneamente se me acabó. toda esta improvisación que tenía ensayada? Está bien, está bien, está bien. Me gusta. Quedó un montón de tela para cortar, desde el lado de pensar la improvisación y la composición, de ver cómo van un poco más de la mano de lo que por ahí comúnmente, o el imaginario colectivo piensa que es una cosa y la otra, ¿no? Como opuestos a veces.
ya vimos que no, que tenemos un montón de matices entre medio y lo que dijiste Y me hoy, imagino que calcula que cada persona que te dé una respuesta va a hacer de esos matices algo mucho más grande, ¿no? seguro, seguro, pero es que también este ciclo de entrevistas, esto lo cuento, lo conté en la entrevista pasada y lo cuento ahora, surge un poco también de las charlas y las inquietudes que aparecen en los talleres de espacio de percusión, donde yo doy clases y donde propongo la improvisación dentro de los ensambles de percu como un tema más de trabajo en los talleres. O sea, hacemos técnica, aprendemos a leer, aprendemos a tocar los tambores, conocemos ritmos y después en un momento les Perfecto. propongo que trabajemos la improvisación. Y aparecen ahí un montón de fantasmas, si se quiere, que también creo yo que tienen que ver con, por ahí gente que no está cotidianamente trabajando en el arte, trabajando en los lenguajes artísticos, que llega de cualquier otro mundo y de repente se encuentra en una que le dicen, bueno, vamos a improvisar y claro, aparecen fantasmas, aparecen preconceptos y demás. Este ciclo de entrevistas está pensado en gran parte para toda esa gente, para los alumnos de estos talleres que Perfecto. están buscando entender de qué va esto de improvisar. Así que, Humberto, te agradezco muchísimo tu Gracias tiempo, a vos. tu charla, como siempre, esta y todas las que hemos tenido en tantos y tantos años. Tal cual. Tenemos redes para compartir de tu trabajo. Estás trabajando todo el tiempo, así que está bueno que la gente te pueda escuchar y demás. Pasanos, no sé, las redes que estés usando actualmente. Perfecto. Sí. Instagram, Facebook Ahí va. y no mucho más. Instagram, Facebook. Soy un poco reacio, Un pero poco hasta ahí reacio, llego. pero viste que de alguna manera todo el mundo está por ahí. En una o en otra, en las dos, en tres, hay gente que está en múltiples, pero por ahí buscando Humberto Taglialeña te pueden encontrar y saber en qué andás con tu Tal música. cual. En todas estoy ahí con mi nombre, así tal como se escribe, como va a estar escrito seguramente en la descripción. Así que escribilo bien. Lo escribo bien, cualquier cosa te pregunto. Humberto, muchísimas gracias. Gracias a la gente que está escuchando Gracias a vos. también. Y les espero en una próxima entrevista de esta serie de conversas que se llaman Impro Viernes. Adiós. Cortamos la graveta. Pero me dijiste que eran todo insoportable. No, jamás dije eso. Dijiste, para toda la chusma que quiera ver esta. No, no, eso sí. Que me hace sentir.